Ok, bueno. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar en la clase es lo referente a lo que tiene que ver con el gobierno electrónico y el código del buen gobierno, que básicamente es una de las transformaciones del Estado que se dieron acá en América Latina, digamos que es en el último periodo. Todas estas transformaciones se dieron básicamente, digamos que producto del consenso, digamos que del trabajo unificado realizado por el CLAD. Ustedes saben qué es el CLAD, ¿verdad? No, no, profe. ¿No saben lo que es el CLAD? Bueno, el CLAD es el Centro Latinoamericano de la Administración para el Desarrollo. Digamos que es una especie de organismo multilateral eh, que propende por la transformación del Estado, de los estados, de todo lo que tiene que ver con Iberoamérica. Integran a mayor parte de los países suramericanos, y creo que también hace parte México. Bueno, México en algunas otras veces es invitado, ya que en México también se han producido grandes transformaciones y avances en manos de, digamos que manos de, no, gracias a las investigaciones hechas por Omar Guerrero. No sé si ya lo han leído, no sé si ya leyeron a Omar Guerrero, jóvenes. Profe, no lo hemos leído. ¿No han leído a Omar Guerrero? Bueno, Omar Guerrero es un tratadista mexicano que ha hecho importantes aportes acerca de lo que es el modelo de administración dentro del Estado, aplicado dentro de lo que es la administración pública contemporánea. Además de eso, también hizo un trabajo de recopilación de lo que es la historia de la transformación de lo que es la administración pública desde los orígenes, por allá en los estados, cuando se hablaba de los estados absolutistas. Desde en ese entonces ya existía una ciencia que se le llamaban las ciencias cameralísticas o ciencias camerales. Eh, el principal exponente se llamaba Jean Bonin. Eh, digamos que en ese entonces ya ese exponente planteaba muchas de las cosas que incluso apenas se están implementando hoy aquí en Iberoamérica. Y Omar Guerrero, obviamente, es uno de los tratadistas que ha traído todos esos aportes, que es el que ha aterrizado todos esos conceptos que en ese entonces, por allá en el año 1400, el año 1100, 1200, estaba hablando Jean Bonin y otros tratadistas de esa misma época. Cuando nace también las escuelas de administración pública que inician básicamente en Alemania, inician las primeras escuelas, pero no se lograron concretar. Finalmente, donde se logra concretar las escuelas de administración pública fue en Francia. Incluso nosotros, acá en Colombia, nosotros somos fieles a ese modelo, el modelo francés de administración pública, ya que no es la Escuela Superior de Administración Pública, que es digamos que la escuela más importante, yo creo que de Latinoamérica. La Escuela Superior de Administración Pública es la escuela que mayormente ha sabido aplicar el modelo francés. Incluso la ESAP es modelo de lo que es la ENAP en Francia. La ESAP, digamos que es la escuela que propende, que impulsa, que genera la mayor parte de las transformaciones dentro del Estado y de la administración. La ESAP se convierte en asesora del gobierno en lo que tiene que ver con la formulación de políticas, con el establecimiento de estrategias, con la implementación de modelos. Investiga, crea investigación, crea, digamos que valor académico, valor investigativo
al gobierno para que el gobierno, producto de las investigaciones que hace la escuela, comience a implementar las transformaciones del Estado. Entonces, Colombia y el resto de países latinoamericanos digamos que han suscrito una serie de acuerdos en el marco del CLAD, digamos que para que en conjunto toda América Latina comience a implementar acciones de transformación del Estado, del gobierno y de la administración para que cada vez se garantice el cumplimiento, digamos que, de los objetivos a través del cual se crean los estados, que es servir a la ciudadanía, garantizar la prosperidad de los ciudadanos, ¿cierto? Garantizar la participación. Entonces, en cada uno de esos aspectos, el CLAD ha implementado o ha logrado implementar para los países que hacen parte del CLAD como una especie de acuerdos para que en cada materia los países se comprometan a implementar esas medidas. Vamos a comenzar obviamente con el Código Iberoamericano del Buen Gobierno, que es lo que vamos a trabajar hoy en la clase. Eso es lo que vamos a comenzar a trabajar hoy en la clase. El Código Iberoamericano del Buen Gobierno o el Buen Gobierno, si vamos a comenzar a hablar de lo que es el buen gobierno, voy a permitirme compartirles la diapositiva. Listo. El buen gobierno, partimos que obviamente hace parte o nace, digamos que en ocasión del Código Iberoamericano del Buen Gobierno, nace en ocasión de la octava Confederación Iberoamericana de Ministros de la Administración Pública y de Reforma del Estado. Eso se dio en Uruguay en el año 2006. Si nos damos cuenta, ya tiene casi 20 años. Es decir, el buen gobierno ya tiene más o menos casi 20 años, tiene que 16 años de haberse implementado digamos que aquí en Iberoamérica. Es importante resaltarlo porque a raíz de la expedición de ese código de buen gobierno, comenzaron los estados a hacer una serie de transformaciones en lo que tiene que ver con el propósito de la administración pública y del Estado. El Estado se hace el compromiso, o el gobierno dentro del Estado se hace el compromiso de cumplir con ciertos postulados para garantizarle a la ciudadanía, digamos que la participación, ¿cierto? Que se cumplan con los objetivos esenciales del Estado, ¿cierto? Y que básicamente se pueda generar la prosperidad. Y además de eso, que los ciudadanos, digamos que a grosso modo, estén contentos con las acciones que se están implementando, con las estrategias, planes, programas, proyectos, incluso políticas que se implementan dentro del gobierno o a través del gobierno. Entonces, comenzamos con la definición de lo que es el buen gobierno, que lo podríamos definir como aquel que busca y promueve el interés general, ¿cierto? El interés general, cuando hablamos del interés general, estamos hablando de el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? ¿Hay algún abogado aquí? ¿O alguno que más o menos algún día se haya leído ese artículo? Si usted lo tiene ahí, búsquelo. Va a leerse que el propósito del Estado colombiano es garantizar la prosperidad y el interés general. Ahí nos damos cuenta que eso es lo que se busca, ¿cierto? Con el buen gobierno. Que se cumpla con el artículo 1 de la Constitución, es decir, que se cumpla con el objetivo misional del Estado. Dice, promueve el interés general, la participación ciudadana, ¿cierto? Elemento fundamental dentro de los estados de derecho, de un estado social de derechos, donde el ciudadano participe, ¿cierto? De los asuntos que le afectan. Obviamente cuando se está gobernando se toman decisiones, entonces la idea es que la sociedad pueda participar en el momento de la toma de decisiones de asuntos que le están afectando, es decir, que afectan la vida pública de la ciudadanía. Que además se debe promover la equidad, la inclusión social, la lucha contra la pobreza, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que es un conjunto
de objetivos que viene siendo, que viene teniendo el buen gobierno. Promover el interés general, la participación ciudadana, la equidad y la inclusión social, además de la lucha contra la pobreza. Ahí le vemos unos objetivos claros, es decir, que qué es lo que está buscando el buen gobierno. Lo que viene siendo que, es decir, él debe establecer unas estrategias para que en algún momento dado se puedan desarrollar todos esos objetivos que está pretendiendo el buen gobierno. Respetando que todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de Derecho. Aquí tendríamos que cambiarlo por Estado social de derecho, porque ya hoy no podemos estar hablando únicamente de Estado de Derecho, sino de Estado social de derecho, que viene siendo el Estado donde no prima la ley, sino que prima el interés del ciudadano, prima la vida del ciudadano, prima digamos que el bienestar del ciudadano sobre la ley. En el Estado de Derecho estaba la primacía de la norma y de la ley sobre el ciudadano. Es decir, sin importar si el ciudadano perdía la vida, si el ciudadano, digamos que no vivía en condiciones dignas, la ley era la ley y por sobre ley no estaba más nada. En cambio acá, en el Estado social de derecho, sobre los derechos, sobre la ley, prima el bienestar del ciudadano o el ciudadano. Es decir, si en un momento determinado el derecho te está vulnerando, te está quitando la integridad como ciudadano, el derecho deja de ser derecho. Entonces pasa a segundo plano para que se garantice al ciudadano el bienestar. Por eso es que inmediatamente en nuestra Constitución nosotros establecimos que los artículos del 11 al 41, donde se contienen los derechos fundamentales, que es prácticamente la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Entonces, ahí esos artículos o esos 30 artículos están por encima de cualquier otra cosa. Obviamente, por encima de lo que sí no está es del Estado. Sin embargo, se garantiza como derecho el derecho fundamental a la vida, que es el único derecho individual que se le garantiza por encima de los demás derechos a un ciudadano, ¿cierto? Porque para ser sujetos de derechos, pues obviamente debes estar vivo. Si ya no estás vivo, ya no eres sujeto de derechos, ¿cierto? ¿Entendemos esa parte? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe, sí, profe. ¿Están aquí? Perfecto. Ok, perfecto. Sí, señor. Entonces, esa es la división del buen gobierno. Como nos vemos, hay cuatro partes que son, tres partes que son fundamentales. Participación ciudadana, la equidad, la inclusión y la inclusión social. Es decir, el ciudadano debe estar enterado de los asuntos, de las decisiones que se toman. ¿Cierto? Que en esa toma de decisiones no se afecte, digamos que de manera directa o de manera tan extrema los intereses del ciudadano, porque si nosotros sopesamos, llega un momento en que siempre nuestros intereses van a ser afectados, de manera positiva o negativa, pero siempre van a ser afectados. Entonces lo que buscamos es que cada ciudadano sufra la menor afectación de sus derechos, ¿cierto? O básicamente como ciudadano, porque no podemos colocar los derechos de un ciudadano sobre los derechos de otro ciudadano. Todos deben ser sopesados. Sin embargo, cuando hablamos, digamos que de los intereses, eso sí los podemos afectar. Porque una cosa son los derechos y otra cosa son los intereses. Que si se respetan los derechos. Ahora, dentro de esa misma definición nosotros podemos encontrar que vienen siendo también un conjunto de acciones, ¿cierto? Concretas en el mejoramiento de ¿qué? De la justicia, de la lucha contra la corrupción, de la observancia, obviamente, de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la protección a la ciudadanía. Nos damos cuenta entonces que el gobierno abierto, que el buen gobierno, viene siendo un conjunto
de acciones que se deben establecer o que se deben desarrollar por cuenta de los gobiernos. Ojo, gobiernos. Estamos hablando de quién? Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. No podemos hablarle de gobierno ni a la rama judicial, ni mucho menos a la rama legislativa. Es decir, ni al legislativo, ni al judicial, ni a las altas cortes podemos aplicarles políticas de buen gobierno, ni mucho menos tampoco podemos aplicarle políticas de buen gobierno. ¿A quién? Al Congreso y a la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque ellos no hacen parte, digamos que, de la rama ejecutiva del Estado, cuando hablamos de la separación de las funciones del Estado para el desarrollo básicamente de sus mismas funciones. Entonces, nos damos cuenta ahí que el gobierno termina implementando entonces 5 elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La transparencia y la rendición de cuentas. Hombre, la ciudadanía necesita saber, conocer a ciencia cierta qué es lo que está pasando primero con los recursos, ¿cierto? ¿Qué se está haciendo con los recursos? Con nuestros impuestos. ¿Qué está pasando con esos impuestos? ¿Qué está pasando con los proyectos si se están ejecutando los proyectos? ¿Qué está pasando con los programas? ¿Qué nivel de implementación o desarrollo está teniendo el plan de desarrollo, ¿cierto? Que se firmó, que se aprobó por parte del gobierno de turno, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, necesitamos tener básicamente acceso a toda la información nosotros como ciudadanos. Entonces, el Estado debe ser un Estado ¿qué? O el gobierno debe ser un gobierno transparente, que todo lo que haga sea, digamos que es público. Ahí fue donde entonces se comenzó a establecer lo que nosotros hoy llamamos la urna de cristal dentro del Estado colombiano. Es decir, un Estado transparente, que todo lo que sucede dentro del Estado, dentro del gobierno, nosotros lo podemos observar, lo podemos ver, porque todas sus acciones son públicas. No habrá nada reservado, excepto algunas que son cosas que son temas que son de reserva de Estado, que ya son cuestiones establecidas por la ley, perdón. La rendición de cuentas, la transparencia y la rendición de cuentas son dos elementos que vienen siempre unidos. Porque es que nosotros no podemos pretender que exista transparencia si nosotros no estamos rindiendo cuentas, si no le estamos diciendo a la ciudadanía, si el gobierno no le está informando a la ciudadanía qué es lo que está haciendo con los recursos que se aprobaron, en qué quedó el proyecto, digamos, de atención integral a las víctimas, por ejemplo, en qué quedó el proyecto de los desplazados, en qué quedó el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación. Entonces, todo eso nosotros necesitamos conocerlo, cuál es el avance, por dónde van, qué estrategias han implementado, qué estrategias están haciendo falta. Y si fue evaluado, bueno, cómo salió la evaluación de esa política, cómo fue evaluado ese programa, si se rajó, si cumplió con los objetivos, si no cumplieron con los objetivos. Toda esa debe ser información clara y disponible para que los ciudadanos puedan tomar las decisiones. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar si ese gobierno fue un buen gobierno o no fue un gobierno si no tenemos la información disponible para poder decir efectivamente estos eran los indicadores antes de que entrara el gobierno y estos son los nuevos indicadores que está dejando este gobierno? Y así entonces lo evaluamos. La pobreza multidimensional fue reducida en un tanto por ciento. La pobreza monetaria aumentó en un tanto por ciento. Digamos que el desempleo tuvo una variación significativa, sin embargo, en el último periodo, después de superar la crisis ambiental, la crisis ecológica, la crisis de salubridad o de salud pública, logró nuevamente reactivarse la economía y el desempleo bajó nuevamente a un dígito. Es decir, comenzamos a hacer el análisis de la información que se pone a disposición de los ciudadanos para que estén enterados de lo que se está haciendo. Y otra cosa es que también los ciudadanos deben comenzar a participar
de lo que el gobierno está haciendo. Por ejemplo, yo no sé si fue en esta clase con este grupo, la vez pasada hablábamos de que muchas veces cuando se están trazando o construyendo los planes de desarrollo, cuando se están formulando o construyendo los planes de ordenamiento, muchas veces todos esos planes se hacen desde un escritorio, detrás de un escritorio, y no se hace el levantamiento de la línea base, que básicamente viene siendo el tener un diagnóstico inicial del estado actual, digamos que del territorio, de las condiciones sociales, políticas, ambientales, económicas, para que luego entonces podamos hacer un análisis y contrastar, ¿cierto? Las acciones que desarrollamos, los planes, los programas, los proyectos, y luego los resultados que se produjeron, y por último, el impacto que se generó, producto de todo lo que hicimos. Entonces nosotros no sabemos, ¿cierto? El gobierno comienza a implementar acciones, planes, proyectos, que no es necesariamente lo que están pidiendo o lo que están necesitando los ciudadanos, sino que en algunos casos los gobiernos sentados detrás de los escritorios dicen, bueno, necesitamos ejecutar estos recursos que tenemos aquí, ¿qué hacemos? Ah, bueno, vamos entonces a construirle el puente. Ajá, pero ¿cuál puente? No ahí en la quebrada. No, vamos a construirle el parque, ¿cierto? Y decimos, no, sí, un parque está bien para que mejore la recreación, el esparcimiento, el tiempo libre, ¿cierto? Sin embargo, nos damos cuenta que hay una alta tasa de inseguridad, no nos damos cuenta que de pronto no hay una eficiente prestación de servicios públicos domiciliarios. Entonces los niños ni los adultos van al parque porque les toca ir a buscar el agua, porque tienen que estar pensando de pronto en que se les va a ir la luz. Es decir, tienen que estar pensando de manera constante cómo van a hacer para solucionar las necesidades. Y obviamente no van a tener tiempo ni para el esparcimiento, ni para más nada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese parque se va a convertir, obviamente, en un sitio donde va a proliferar el consumo de sustancias y también el desarrollo de otro tipo de actividades que no es precisamente el objetivo que se quería con eso. Buenas Entonces, noches. básicamente, ¿sí? Buenas noches, profe. Acabo de entrar que no me dejaba ingresar al internet. Ok, no, bien. Bueno, qué bueno que entraste. Vamos a ver participantes. ¿Qué podemos decir ahí? No sé quién quiere hacer un análisis al respecto de eso, que quiera opinarme en cuanto a lo que tiene que ver con la participación. Bueno, vayan pensando. Creo, profe, que ahí está, donde está lo del gobierno en la buena planeación, porque cómo identificamos o cómo nos gastamos los recursos realmente en lo que necesita el pueblo, más no en lo que el gobernante de turno quiere. Entonces, por eso es muy bueno tener una buena planeación para poder que los proyectos sean bien ejecutados y sirvan a la población, porque es como hacer un puente sin río. Entonces, eso es, o hacer escuela donde no hay niños. Pues creería yo que es bueno que la planeación para poder ejecutar los proyectos. Sí, claro. Obviamente eso es algo fundamental. Sin embargo, hay algo que es esencial, y es que cuando el gobierno, bueno, y puedo hablar incluso de nosotros, de ustedes, porque ustedes van a ser futuros administradores públicos y posiblemente dentro de los que están acá en el aula, exista de pronto un concejal o un futuro concejal o un alcalde o un futuro alcalde, no sabemos, ¿cierto? Para eso nosotros nos preparamos para administrar la cosa pública y necesitamos entender que nosotros no somos autónomos en el sentido de determinar cuáles son las necesidades que están en la ciudadanía. Nosotros tenemos un nivel de percepción de lo que pueden ser esas necesidades. Sin embargo, necesitamos
ir a la fuente y corroborar exactamente qué es lo que necesita la ciudadanía, qué es lo que quiere la ciudadanía. Porque nosotros nos podemos estar encontrando simplemente con la problemática, decimos, no, es que los niños no tienen escuela y no hay colegios, no van a la escuela. ¿Por qué no van a la escuela? Porque no hay colegio. Pero resulta que los niños, nosotros suponemos eso, no, porque no hay colegio. El colegito está feo y por eso es que no van. Y resulta que cuando nosotros nos vamos a la comunidad, hacemos el levantamiento de la línea de base, decimos no hay tantos niños de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15, es decir, establecemos cuáles son los indicadores, cuál es el diagnóstico actual, y ese diagnóstico nos dice a nosotros, no, que lo que está pasando es que como esta comunidad es una comunidad bastante rural, los niños en ciertas épocas del año prefieren irse a trabajar con sus papás, porque así sus papás no tienen necesidad de pagarle a un jornalero, y entonces así su producción o la producción agrícola le genera mucho más dividendo, es decir, lo que sería un ingreso para otra persona termina siendo un ingreso para la misma familia. Entonces los niños se constituyen también en empleados de sus propias fincas, de sus propias parcelas, de sus propias casas. Entonces terminamos desconociendo realidades que se presentan en el entorno y en las mismas comunidades. Por eso es que nosotros debemos irnos a las comunidades, hablar con la ciudadanía, tratar el tema con la ciudadanía para conocer directamente de la ciudadanía cuál está siendo el problema, cuáles son las causas, cuáles son los efectos, para que entonces ahí sí poder nosotros formular acciones y tomar las mejores decisiones que efectivamente vayan, obviamente, en relación o vayan apuntando a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que es lo que se busca dentro de un Estado social de derecho, ¿cierto? Promover el interés general. Obviamente, cuando hacemos eso, entonces nosotros luchamos contra la corrupción, porque las cosas no se hacen en el escritorio escondidas con el representante amañado, que este es el contrato, este va a ser el contratista, sino que como la comunidad participó en el proceso de formulación, cuando la comunidad participó en el proceso de construcción de la política, del proyecto, del programa, la comunidad va a estar pendiente porque sabe que eso es lo que ella pidió, sabe qué es lo que se va a hacer. Entonces no va a venir un contratista, no va a venir de pronto un funcionario y decirle, no, es que eso no está establecido aquí en el contrato, eso fue lo que hizo en el proyecto. ¿Por qué? Porque ya la comunidad está enterada. Ahora, hablamos también de la gestión pública efectiva, ¿cierto? Que viene siendo cuando lo público, las acciones, la gerencia pública, todas las decisiones que toma son decisiones acertadas. Y obviamente ahí juegan muchos factores, y es el hecho de conocer bien el territorio, de conocer bien los recursos con los que se cuentan, ¿cierto? Que no podemos dejarlo de lado, de conocer exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son las capacidades que podemos tener de pronto como institución, como entidad territorial, incluso como gobierno nacional, cuáles son nuestras capacidades. Entonces terminan gerentes públicos lanzando o implementando programas, estrategias, actividades, acciones que están primero por fuera del contexto y segundo por fuera de las capacidades, es decir, se salen de las capacidades institucionales, incluso de las mismas capacidades personales del gerente. A veces se proponen proyectos que uno dice, ¿dónde sacas eso? ¿De dónde sacas esa información? ¿De dónde crees tú que vas a lograr hacer eso si tú no tienes capacidad para eso? ¿Cierto? Entonces hablamos de una gestión pública efectiva, es decir, que esté orientado al cumplimiento de las metas con el mínimo de recursos. Cumplimiento de objetivos con el mismo mínimo de utilización de recursos, que eso es lo que se refiere a la efectividad. Que las acciones que tomemos cumplan el objetivo que se traza. ¿Cierto? ¿Qué otro elemento trae también el buen gobierno? La vocación por el servicio público. La vocación por el servicio. Es algo así parecido a lo que se habla
cuando hablamos de los docentes, que decimos que hay docentes que no tienen vocación. Tú no tienes vocación para esto. ¿Y a qué nos referimos con la vocación? Pregunto. ¿Quién me dice de los que estamos aquí? ¿A qué nos referimos con la vocación? ¿Y a qué nos Cuando referimos? cuando ¿Sí? hacemos las cosas con ganas, con gusto, con amor, algo que nos apasiona. Exactamente. Hay algo que viene dentro de nosotros, que además de eso está articulado primero con nuestra formación, porque nosotros articulamos nuestra formación con la vocación, y a su vez también nosotros articulamos la vocación con la formación. ¿Cómo? Hombre, si yo tengo vocación de docente, de maestro, yo me preparé como administrador público, yo termino siendo docente de administración pública, siendo el mejor docente de administración pública, ¿cierto? Formando, y ahora, no solo dentro de un aula, sino a cuanta persona me tropiezo en la calle que yo vea que tiene un concepto que está errado, que no está acorde con la realidad política, económica, social del país, le digo, no señor, permíteme y si te puedo orientar, para mí es un placer, mira, el Estado no es así, las políticas públicas no son así, sino que esto es así, 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 y lo enseñas con pasión, con entrega, buscas la estrategia y la forma de enseñarlo, y cuando lo estás haciendo, lo haces, digamos que con una satisfacción especial, que así no recibas la retribución económica por el trabajo que estás haciendo, tú sientes, digamos que satisfacción por lo que estás haciendo. Entonces, esa vocación por el servicio público, que cuando hablamos del servicio público, hablamos del servicio hacia la ciudadanía, que yo como servidor público, y si incluso no soy servidor público, sino que como ciudadano, yo pueda prestar mi servicio al público, al que lo necesita. Y cuando hablamos de un servicio público, hablamos de que todas las personas lo pueden estar necesitando. Y esa vocación habla que muchas veces nosotros nos encontramos con funcionarios dentro de las entidades, dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones gubernamentales de cualquier nivel, nivel local, nivel territorial, nivel nacional. Nos encontramos con funcionarios que digamos que no son consecuentes con la responsabilidad que tienen y el compromiso que tienen con la ciudadanía. Yo no sé si ustedes recuerdan una película de Cantinflas, donde Cantinflas estaba trabajando en una oficina pública y muchos de sus compañeros no hacían nada y se burlaban, y finalmente le hicieron la traba para que él se saliera. Y él decía, la burocracia está para servir al ciudadano. Usted le paga el ciudadano con sus impuestos. Aquí el ciudadano no está para que le sirva a usted, usted está para servirle al ciudadano. Así que nosotros, cuando estemos en esos lugares, en esas posiciones donde vamos a poder desempeñar funciones, sirviéndole a la ciudadanía, nosotros debemos entender que estamos ahí para eso, para servirles a ellos y no para que ellos sirvan a nuestros intereses. Ahí es donde nos damos cuenta que en algunas ocasiones el funcionario demora el trámite, no realiza el trámite en los tiempos adecuados, no hace el trámite con, digamos que con la observación de los requisitos necesarios, le coloca las miles de trabas al ciudadano para que no pueda hacer el procedimiento o no pueda hacer el trámite que necesita. Entonces, ¿qué hace eso? Eso lo hace una persona que no tiene vocación por el servicio público. Eso lo hace. Entonces, por eso es que necesitamos tener dentro de las instituciones, dentro de las diferentes entidades gubernamentales de cualquier nivel, a personas primero preparadas y segundo con vocación por el servicio público, es decir, con vocación de servicio. Otro, digamos que estrategia, otro elemento viene siendo la estrategia de lucha contra la corrupción. Yo creo que ahí sí tenemos mucho de qué hablar. ¿Quién me quiere decir algo de eso?
¿Cuántos estamos aquí? 4 personas más, además de... Profe, hoy en día ha sido muy difícil, pero no imposible, y el Estado está haciendo que las entidades y las oficinas, o sea, las están capacitando con respecto a la transparencia, al proceso de anticorrupción, evitando de que los funcionarios lleguen a estar torciéndose o a estar, porque no, es normal, es como una costumbre que la persona llegue, te voy a tirar una liga o algo para que me agilice, pero eso no es correcto. La persona que está agarrando esa cuestión ya está en el camino de la corrupción, o sea, dándole un beneficio a esa persona, y si hay otro más en la fila, por decir algo, esperando, entonces los apartan para favorecer al que le dio algo para que agilice cualquier trámite. Así es. Hay que tener conciencia, estar comprometido como servidor público y en todas las áreas. Así es. Mire, nosotros ahí, en este caso, cuando establecemos las estrategias de lucha contra la corrupción, lo que buscamos básicamente es que nuestros funcionarios sean funcionarios íntegros. Buscamos tener dentro de la administración pública a funcionarios íntegros, funcionarios que no se permeen, que no se tuerzan, digámoslo así, que no cambien lo que son simplemente por recibir una tajada o un beneficio adicional al que ya están recibiendo, ¿cierto? Que es su remuneración por ser funcionario público. Que no se trancen por las dádivas de quienes pretenden sacar provecho de digamos que, de algunas situaciones que se presentan dentro de la administración o dentro del Estado. Nosotros implementamos prácticas de transparencia. ¿Cómo? Hombre, a través de la rendición de cuentas. Municipio que no haga rendición de cuentas, ahí está pasando algo. Y no solo eso, sino que la ciudadanía, si la ciudadanía no está pendiente de ese proceso de rendición de cuentas, ahí se va a seguir presentando un tema de corrupción. ¿Por qué? Porque es que la ciudadanía no está vigilando. Y para que se evite, obviamente, el tema de la corrupción, tiene que estar la ciudadanía interesada en lo que está pasando dentro del gobierno. ¿Por qué se están revelando hoy día? ¿Por qué aparecen todos los casos de corrupción y no aparecían antes? O sea, que hay corrupción ahora que hay tantos elementos y tantos puntos de control y tantas cosas para evitar la corrupción. La pregunta es ¿por qué siguen apareciendo tantos casos de corrupción y cada vez más? ¿Será que antes no los había? No, simplemente que como ahora hay tanto acceso a la información, los ciudadanos nos damos cuenta cuando el gobierno toma una decisión, invierte unos recursos y esos recursos primero no generan impacto, no se desarrollan las actividades y por consiguiente no se genera el beneficio a la ciudadanía. Y antes los engavetaban esos procesos de Sí, los corrupción, los engavetaban. guardaban ahí bajo la mesa. Exactamente. Ya eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque ya incluso la misma justicia que no hace parte del gobierno, pero sí hace parte del Estado, porque ya no solo estamos hablando del gobierno abierto, que es otro elemento que viene mucho después, mucho más adelante. Ya no estamos hablando solo de gobierno, de buen gobierno, sino de gobierno abierto, de Estado abierto, es decir, ya no son únicamente la rama ejecutiva, el poder ejecutivo, sino también la legislativa y la judicial. Todas las acciones, las decisiones, los programas, proyectos que se implementen deben ser objetos de escrutinio por parte del ciudadano. Y el ciudadano tiene que estar ahí inmerso. Hoy día se hacen las audiencias, incluso las audiencias, los juicios se hacen públicos con el propósito de que cualquier ciudadano en un momento determinado pueda intervenir en el proceso, ¿cierto? Obviamente si es un ciudadano interesado y tiene pruebas para aportar. Hoy los debates del Congreso los transmiten cada vez más se están haciendo las consultas populares para los proyectos y los programas que se pretenden implementar en los territorios, ¿cierto?
¿Y cómo se daba cuenta uno? Hombre, porque cada vez más muchos proyectos se caen, muchas actividades son frenadas, los programas están siendo de pronto vigilados y unos cumplen a cabalidad con el objetivo, otros no, inmediatamente sale a relucir, digamos que como un hecho de corrupción cuando un programa no se ejecuta o no se cumple según las especificaciones y según lo que se demanda la inversión de recursos. Entonces, a través de eso, a través de la transparencia, la gestión pública efectiva, nos damos cuenta que ahí estamos comenzando con lo que vendría siendo el buen gobierno. Es decir, es un gobierno bueno, transparente. Ese exige buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos, que eso es lo principal. Buena gestión y pulcritud en el manejo de los recursos públicos, obviamente. Estamos hablando de un gobierno que no despilfarra. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se invirtieron más de 50.000 millones de pesos en un puente, se cayó y todavía no ha salido a relucir quién es el responsable, quién va a responder por esos recursos que se perdieron en esa obra de infraestructura? ¿Cómo es posible que se perdió la plata o los recursos que estaban financiando la Ruta del Sol, que conectaba el centro del país con la costa Caribe colombiana? Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Por qué unas vías que tenían que haber sido terminadas hace 10, 12 años, apenas las comenzaron a construir ahora hace 2, 3 años? Y cuando las comenzaron, ahí están las obras abandonadas. No sé si usted, bueno, ¿cuántos hay de aquí del sector del Cesar? Ustedes son acá Santa Marta todos, ¿verdad? Hay algunos de Aguachica. Soy del COPEI, profe. Buenas noches. Bueno, lo cierto es que cuando usted va para allá, los lados en San Alberto, más allá de San Alberto, bueno, la vía que va una que va para Bucaramanga y la que va después para Medellín, no recuerdo exactamente, esa es la Ruta del Sol. Usted viene, digamos que dañando su vehículo en una vía que está completamente destruida y al lado puede ver donde la maleza ya la vegetación cubrió la socavación, los puentecitos, los box-culvert que se hicieron hace 10, 12 años para tirar la vía y ahí quedó. Es decir, eso es plata que se perdió. ¿Plata de quién? De nosotros, los contribuyentes. Entonces nos damos cuenta que ahí no hubo pulcritud en el manejo de esos recursos, porque se asignaron unos recursos, unos proyectos, y como hubo, digamos que hubo intervención de personas inescrupulosas en esos proyectos, se desviaron los recursos, se tomaron los recursos para financiar campañas políticas, para financiar grupos armados. Se tomaron recursos para una cantidad de cosas menos para lo que inicialmente se habían destinado, que era la construcción de esas vías. Entonces, como ya no estaba, ¿sí? ¿Qué pasa con las pólizas de cumplimiento? Exactamente. Hacerlas efectivas en el instante, ¿no? Exactamente. No dejar pasar tanto tiempo. Mire usted. Quizás hay problemas por eso, compañero, porque son de los mismos amiguitos. Sí, eso es correcto. ¿Qué estaba pasando en el tema de Hidroituango? Bueno, que es un tema regional, ¿cierto? Pero que fue muy observada a nivel nacional, ya que eran recursos de la nación, parte eran recursos de la nación, otros eran obviamente recursos ¿cómo que es del departamento de Antioquia, ¿verdad? Y de la ciudad de Medellín, del municipio de Medellín. Sin embargo, nos damos cuenta que iba a haber una afectación a nivel regional, donde si eso no se controlaba, ¿a quién le iba a tocar responder? A nivel nacional, al Estado. Muchos municipios que incluso no eran del departamento de Antioquia iban a ser afectados por esa obra, por la desestabilidad de esa obra, por la estabilidad de esa obra.
¿Y qué pasaba ahí si no se tomaban las acciones pertinentes, si no se tomaban las decisiones, si no se garantizaban los recursos? Ahí iba a haber un problema. Hubo un problema, ¿cierto?, con esa obra, una estabilidad de la obra, porque no sabemos qué pasó, porque así se acierta todavía es la obra y no sabemos. Sabemos que hubo una responsabilidad del contratista, pero ya habían dicho, ya habían salido otras personas a decir, no, que es que eso es inestabilidad del terreno, que eso fue que no se hicieron los estudios previos correspondientes y no se tuvo en cuenta esto. Y entonces eso es responsabilidad del contratista. No, ya le estaban echando la responsabilidad del Estado. Hasta que una persona consciente se dio a la pelea de, digamos, que de exponer, investigar, de realizar todas las pesquisas necesarias para que se determinaran los responsables. ¿Y los responsables quiénes fueron? Obviamente los contratistas. ¿Por qué? Porque ya habían coimas de por medio. Ya habían unos intereses que no hacían parte de los intereses de la ciudadanía, ni mucho menos del contratista en esa construcción. ¿Quién le tocó responder? A la aseguradora. ¿Qué había dicho la aseguradora? Que no iba a responder, que no iba a responder y no respondía y no respondía. ¿Qué se hizo para que esos recursos fueran reintegrados nuevamente por la aseguradora? Tuvo que intervenir el presidente de la República y eso, su intervención fue motivada por el hecho de que la misma aseguradora iba a quedar por fuera del Estado colombiano porque ya estaba a punto de ser incluida en el boletín de responsabilidad fiscal y de responsabilidad disciplinaria. Es decir, como usted sea incluida en el boletín de responsabilidad fiscal, a usted como empresa le toca irse del país y no se lleva ni un solo peso de aquí del país. Mafre, imagínese usted, una de las aseguradoras más grandes de Colombia, le tocaba irse. ¿Qué hizo? Ah, no, pues yo mejor pago. Yo mejor pago. ¿Para qué? Para que entonces Mafre siguiese funcionando aquí en Colombia, para que Mafia pudiera seguir expidiendo SOAS, pudiese seguir expidiendo seguros todo riesgo, pudiese seguir expidiendo pólizas contractuales de seguridad contractual, de ¿Usted responsabilidad cree que eso civil. fue lo mejor, profe? Ah, ¿Usted cree que eso fue lo mejor? obviamente eso fue lo mejor, que fue motivado por otras, digamos que por otras razones, pero eso era lo mejor porque es que la aseguradora tenía que responder. Es decir, Pero el no teníamos contratista por qué como haber tal, llegado al hecho de que el presidente le solicitara a la aseguradora responder. La aseguradora tenía que haber respondido ella por sí sola sin necesidad de que el alto ejecutivo la llamara, vea, responda. Pero eso era, la aseguradora tenía que responder porque para eso son las pólizas. Y ahí está, se rescataron creo que más de 16 billones. Ya estaban pensando de dónde va a sacar el Estado, entonces le va a tocar al Estado colombiano a colocar el dinero, primero para ejecutar o complementar la obra y segundo para comenzar a reparar los daños disculpe mi ignorancia, ¿cierto? Que se habían creado. Y no. disculpe mi ignorancia, profe, y entonces en este caso, ¿cómo queda el contratista? Con el billete ¿Ah? embolsillado. ¿Cómo? El contratista en este caso quedaba embolsillado. El contratista, digamos que como se llevan unos acuerdos, el mismo contratista termina ejecutando la obra en las condiciones que inicialmente se habían pactado. Porque ese es el problema, que a veces se diseñan, a veces se establecen los planos, se hacen los estudios y después llega alguien más y cambia los planos, cambia los estudios y obviamente los estudios que se habían hecho inicialmente ya no van a servir ni para los nuevos planos ni para las nuevas obras. Eso es lo que está matando este tema de contratación, profe, que hay tantas modificaciones y al final el que sale afectado es el municipio o el Estado. Y resulta que hay unas aseguradoras que son las que deben responder, pero es un proceso que eso demora para que eso se dé. Igual debe haber como la ley debe ser más estricta en esa parte para que no haya tanta corrupción aquí en el país. Es lo que nos está matando. Eso es correcto. Sí, claro, digamos que eso viene siendo entonces una pugna jurídica que se presenta entre las aseguradoras y la entidad, ¿cierto? Que muchas veces
el músculo financiero y jurídico que tienen las aseguradoras es un músculo inmenso. Imagínense ustedes un municipio de sexta categoría demandando a una aseguradora para que le cumpla con la póliza del puente. Entonces hacen una demanda administrativa, primero una conciliación, se surta con el proceso por vía gubernamental, no se llega a un acuerdo, luego entonces terminan haciendo una demanda legal, y quien tiene la mayor capacidad, quien tiene la mayor experticia en todos esos, digamos que en todas esas campos de lo que tiene que ver con las demandas de nulidad, de cumplimiento, terminan siendo las aseguradoras porque cuentan con los mejores abogados. Una aseguradora puede tener más plata que un municipio. Profe. Hola, profe. Sí, sí, sí. Dime, Buenas Rita. noches, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Rita? Bien, gracias. Profe, una pregunta. Usted sabe que al momento de hacer una contratación, pues eso se sube primero que todo el SECOP, bueno, ese proceso de que alguien se gane pues esa contratación, bueno, ya, se ganó la contratación el ingeniero, bueno, la empresa. Al momento de comprar esas pólizas, ¿quién la debe de comprar? ¿La alcaldía o el mismo proveedor o el mismo contratista? Bueno, Eso lo compra el contratista. exactamente. Profe, Es- aquí en Copey tuvimos un proceso con la Casa de la Cultura. Hubo una administración que pues remodeló la Casa de la Cultura, le metieron 1.200 millones de pesos y resulta que esa administración salió, entró la nueva administración y no habían pasado 6 meses cuando ya esa Casa de la Cultura se estaba cayendo nuevamente, o sea, la humedad, llovía y el agua se represaba en los techos y esa agua no tenía para dónde coger, el agua lluvia, y resulta que fue dañando y fue deteriorando la Casa de la Cultura. Comenzó un proceso ahí con la aseguradora y hasta ahorita pasó esa administración que le recibió a la que hizo la obra, no pudieron hacer nada. Resulta que viene la nueva administración, esta que está actualmente, y pues la aseguradora y el contratista que la administración que recibió no fue capaz de hacer mantenimiento. Entonces, fíjese usted que porque el alcalde que recibió no le hizo mantenimiento a la obra recibida, la aseguradora ni el contratista respondieron por eso. Y resulta que fue el municipio que le tocó nuevamente gastarse unos recursos para arreglar la Casa de la Cultura. Mire cómo son las cosas de injustas. No, pero es que, bueno, ahí yo creo que hubo falencias primero de interventoría, porque es que hay unos elementos ahí que son claves, unos elementos claves. Si yo te recibo a ti una obra nueva, existe algo que se llama póliza de estabilidad de la obra. Es decir, tú a mí me garantizas que ese trabajo me va a demorar cierto tiempo. Y cuando se termina la obra, se evidencian inmediatamente unos riesgos de esa obra, que son los que se entran a analizar en el momento de que se termina, porque no podemos analizarlos antes de terminarla. Cuando se termina la obra es que se evalúan otros riesgos y ahí entonces se establece la última póliza, que viene siendo la de estabilidad de la obra. Una vez entregada, la póliza de estabilidad de obra, de acuerdo al contrato, de acuerdo a los análisis que se han hecho, se establece la póliza que eso es lo que va a venir a garantizar. Eso no puede estar condicionado, obviamente, al tema de mantenimiento y mucho menos a un tiempo tan corto. Entonces, ahí jugó mucho lo que tiene que ver la interventoría y también la supervisión del contrato. La interventoría, ustedes saben que es obviamente el 10% del valor de la obra, ¿cierto? Que se debe contratar aparte con otra entidad o con otra firma aparte que no tenga ningún tipo de relación con la firma que está ejecutando la obra o el contrato, ¿cierto? Pero también está la supervisión, que eso sí es de parte de la misma administración, que debe estar verificando primero que se desarrollen las actividades,
Segundo, que se establezcan bien los plazos. Y tercero, que se reciban a satisfacción, porque es que el supervisor de contrato, la supervisión de contratos es quien va a recibir la obra entera a satisfacción. Y si yo me doy cuenta que hay una falla en esa obra, yo no recibo esa obra. Pues yo prefiero decirle, señores, yo aconsejo que no reciban la obra porque está teniendo esta falla aquí, aquí y aquí, lo que no va a garantizar que la obra, es decir, con los recursos que se invirtieron, digamos que sean bien invertidos, digámoslo así, porque básicamente en menos de 3, de 4, de 5, de 6 meses, de un año, esta obra se va a caer, porque esto que está aquí, aquí hay un elemento de riesgo que de pronto pudo haberse tenido o se tuvo en cuenta en el contrato, pero no se ejecutó, es decir, falta que el contratista lo ejecute o que lo haga, o simplemente no se tuvo en cuenta en el momento inicial cuando se hicieron los estudios. Bueno, entonces sí, agregue esta cantidad de obra más, agregue esta cantidad de obra y garantíceme, porque yo le hago un otro sí y garantíceme inmediatamente entonces la estabilidad de la obra, porque usted a mí no me viene a salir con el cuento de que no me va a garantizar la obra porque no se hizo esto y esto es mantenimiento. Eso no viene determinado por eso. Así es, profe. Usted dijo algo importantísimo, o sea, la interventoría, la supervisión de la obra, pero usted sabe que estamos hablando de corrupción, que es lo que está matando a Colombia. Los contratistas en estas administraciones de estos municipios, no sé, lo digo porque yo vivo acá en el Copey, no sé cómo lo manejan en las grandes capitales y los demás municipios que tienen más habitantes, que me imagino que debe ser lo mismo. Los contratistas, esos contratos son direccionados. Y así como son direccionados los contratos, profe, también es direccionado la interventoría, que es de ellos mismos, y como la supervisión, naturalmente debe ser el secretario de planeación en estos municipios. Resulta que todos están en lo mismo, o sea, están untados de la misma corrupción. Y resulta que el que está perdiendo es el pueblo, el Estado como tal, y nosotros como personas, como habitantes, somos el Estado y somos los que estamos sufriendo la catástrofe que nos está dejando la corrupción, que es la que nos está acabando. Entonces, fíjense que nadie fue capaz de dimensionar lo que le podía sobrevenir a la Casa de la Cultura. Y la recibieron así, y resulta que a los 6 meses, 7 meses, el alcalde que recibe, ya la obra comienza a deteriorarse y él comienza a reclamar y se pasó un buen tiempo con la aseguradora, con el contratista. La cuestión es que se fue pasando el tiempo, profe, y al final, ¿qué dijeron? Que fue que el alcalde no le hizo el mantenimiento que debió hacerle. Y fíjense cómo se pierden los recursos. ¿Y qué dieron los asesores? Y ahí no hubo un grupo de veedurías por parte de la ciudadanía. Los asesores. Todo en estos municipios, así como le dije ahorita, lo manejan. Resulta y pasa que los alcaldes montan a sus amigos de presidentes comunales, montan en las veedurías, montan a los amigos de ellos cercanos para que no, y les dan su prebenda, sus cositas ahí para que estén callados. Ese es el problema. Mantienen la guardia abajo todo el tiempo, la veeduría. Así es, totalmente de acuerdo. Miren, hay algo aquí fundamental que incluso, o sea, pueden establecerse veedurías, digamos que eso es un elemento que facilita la participación de la ciudadanía. Sin embargo, no son el único elemento ni la única forma en que los ciudadanos pueden participar de los proyectos o del control de las políticas públicas. Mire, dentro del buen gobierno se debe promover la participación de la ciudadanía en todos los procesos, en el control, en la ejecución de las políticas públicas, porque eso es algo fundamental. Las políticas públicas, que vienen siendo el conjunto de decisiones, de actividades, de planes y de programas que se ejecutan con el propósito de impactar una problemática pública. Cuando la ciudadanía participa ahí, porque es que mire lo fundamental que es esto. Cuando la ciudadanía participa de ese proceso, la ciudadanía está pendiente y no necesita una veeduría,
porque ya una veeduría es algo que se debe establecer, vas allá a la alcaldía, a la Secretaría de Gobierno, te da una resolución, sí, se creó la veeduría de la construcción del puente, pero resulta que tú, que eres un ciudadano, que estás ahí al lado de donde están ejecutando la obra, te das cuenta, tú tienes el contrato a la mano y dicen que tenían que ponerle varillas de tales medidas o de tal diámetro, y tú te das cuenta que le están colocando unas más pequeñas, no que los pilotes eran de este y de este y de este tamaño, que el concreto tendría que ser de esto, y tú te das cuenta que le están echando menos. Tú como ciudadano inmediatamente vas y pones la queja. ¿Dónde? O sea, medio de cualquier entidad de control. Para eso están las entidades de control. En algún momento tienen tienen que actuar. En algún momento actuarán las entidades de control, o por lo menos así se les hará más difícil, digamos que, continuar con los actos de corrupción. Porque es que una cosa es controlar un grupo de ciudadanos ahí mismo en el municipio, otra cosa es tener que controlar entonces los auditores de la Contraloría, los auditores de la Procuraduría, los auditores de la Fiscalía, porque todos esos se convierten en delitos contra el patrimonio del Estado. Y los delitos contra el patrimonio del Estado son delitos que son judicializables, que es competencia no solo de la Contraloría, de la Procuraduría, sino también de la Fiscalía, imputarle los delitos. Pero eso qué, cuando ya han pasado por la Contraloría, que la Contraloría hizo las investigaciones, y si usted se da cuenta que la Contraloría no está haciendo, entonces denuncia al equipo auditorio y denuncia al Contralor. Es como, yo no sé si ustedes alguna vez han leído en la Biblia que Jesús narra un caso de una ciudadana que el rey no le quería atender el caso que ella le estaba exponiendo. Y ella se presentaba todos los días y le decía, mira rey, yo tengo este problema, mira rey, yo tengo este problema. Y el rey no le prestaba atención. Llegó un momento que el rey, cansado de tanta insistencia de esa persona, ordenó, mira, ve y haz qué es lo que ella necesite y atiéndela, porque ya me tiene cansado, básicamente. Entonces, nos tenemos, si es posible, volvernos ciudadanos cansones frente a las instituciones, toca hacerlo para que entonces podamos ejercer un control efectivo de las políticas, de los programas, de los proyectos, de los contratos, de todo. Profe, y ahora hay una ventaja con esas demandas, pues con esas denuncias, con eso es, y es las redes sociales. Sí, Usted claro, monta obviamente. un caso ahí, le cuento que eso se vuelve un boom. Sirve para muchas cosas, para bueno y para malo, pero Ah, sí, claro. ahí está lo bueno, pues entonces usemos lo bueno, ¿cierto? Ahora, tenemos un campo de aplicación para lo que es el buen gobierno, la estrategia del buen gobierno. ¿Quiénes van ahí metidos? Presidente de la República, vicepresidente, presidentes de gobiernos de consejo de ministros, primeros ministros, jefes de gabinete de ministros, ministros, secretarios de Estado o sus equivalentes, en general, todos los altos cargos del Poder Ejecutivo. Como les decía, eso va para el Poder Ejecutivo. No va ni para el Legislativo ni para el Judicial. Profe, hay algo que usted mencionó importantísimo, lo que son los órganos de control. Pues, aparte de las denuncias que como ciudadanos hacemos pues las malas actuaciones de los administradores, pues eso está en manos de las IA. Vamos a hablar de la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, para resolver, para no dejar que se roben el erario público. Y resulta, profe, que es que no sé si estoy equivocado, que hacen parte de la corrupción estos órganos de control. Se lo digo por experiencia. Yo fui concejal aquí en el municipio del Copey una vez o hace años. Resulta que en la época, creo que en el año 2001, los concejales tenían que, le descontaban retención en la fuente. Resulta que a mí accidentalmente me colocaron porque sacaron al presidente, lo hicieron ir de Copey y
pues la corporación me puso a mí sin tener la experiencia de presidente y resulta que fui presidente por el resto del periodo, 10 meses. Vamos a ver que tenía una secretaria que no era muy eficiente, porque eso es importantísimo, las personas que van a estar ahí o los funcionarios que van a estar en un cargo público. Claro. Si yo no tenía mucha experiencia, sin embargo, yo no trago entero, pero la secretaria, que era una pieza fundamental, ella tenía que estar preparada. Y yo pensé que los señores, que aquí pues, los honorables concejales se sortean los cargos. Sortearon y al que le tocó la secretaria llevó la vida y así como sin mirar si esa muchacha sabía, sin hacerle una prueba. Bueno, la montaron de secretaria. Esa muchacha no dio, profe, después de que se hacían los descuentos de retención a la fuente, a los honorarios de los concejales, no fue capaz de llenar un formato que era para pagarle a la DIAN. Resulta que para no alargar el cuento, se pasó ese año y viene una política más adelante y un concejal perdió y me quería quitar la curul. Y como sabía ese tema, llegó y me denunció ante la Contraloría, Procuraduría, y dijo que le iba a pasar a la Fiscalía. Resulta que en la Contraloría, usted sabe que esta es una cadena. El proceso va a la Contraloría y si yo lo resuelvo en Contraloría, pues ya en la Procuraduría no hay nada que hacer porque ya yo resarcí el daño acá en la Contraloría. Bueno, mira, de que sí, efectivamente, yo dejé de pagar unos recursos a tiempo a la DIAN, de los recursos quedaron ahí en la contabilidad del Consejo. Bueno, al final, porque se pasó el tiempo, que la norma hablaba de 2 meses y no se pudo girar, ese año no lo giró la secretaria, para decirle, y como yo trabajaba en una empresa privada, pues se fue pasando el tiempo y no se canceló. Bueno, la cuestión es que la Contraloría me llama, me colocan un profesional universitario que era el que me iba a llevar el caso a mí. ¿Y sabe qué hizo ese señor, profe, sin echarle mentira, y compañeros estudiantes? Me dijo, aparte me dijo que le ayudara con una plata que él me ayudaba a resolver el chico, para que yo pagara menos. Sí, mira cómo son las cosas. Como yo quería salir, me dijo, lo que pasa es que mi hija está en la universidad, yo necesito pagar el semestre a mi hija, yo necesito $1 millón de pesos. En esa época era un poco de plata, en el año 2000. Claro. Y resulta que pues, yo quería resolver mi chicharrón, porque es que a uno lo asusta ahí preso. Cuando me hablaron de Procuraduría y de Fiscalía, yo dije, esto es grande, entonces yo necesito resolver ese chico en la Contraloría. Bueno, yo le llevé, y ¿sabe qué me dijo? Que se lo entregara en el baño de la gobernación del departamento. Y ahí fui, el hombre fue allá y recibió su $1 millón de pesos muy tranquilamente, vino y me ayudó a resolver el chico a la Contraloría. Ya me dieron una certificación de que yo había resarcido el daño, que por eso, que ya no tenía problema, que no sé qué. Y ya con eso, como no tenía nada, en la Procuraduría tampoco me salió nada, entonces ya de ahí no pasó el proceso a la Fiscalía. Entonces, mire cómo hacen parte estos órganos de control, y no solamente eso, porque es que yo he visto casos con la Procuraduría y he visto casos con la Fiscalía. Entonces, ¿para dónde coge uno? Aquí hablamos de corrupción, hablamos de los senadores, hablamos de los administradores de turno. Es más, esos órganos de control obligan a los administradores de turno, en este caso a los señores alcaldes o gobernadores, a sacar recursos para ayudarlos a ellos, para ayudarles a resolver los problemas. Lo mismo sucede cuando la Contraloría hace una auditoría en la alcaldía. También sucede lo mismo. Ya ellos saben dónde está el chicharrón y van directico. No vamos a invitarle a un almuerzo, el almuerzo. Es que ya para que todo salga bacán. Sí, ellos mismos piden. Ajá, ¿y el almuerzo para cuándo? No, ya va a esperar un momentico. Ajá, ¿y el almuerzo para cuándo? Necesito tantos millones de pesos para arreglarte este chicharrón. ¿El almuerzo para cuándo? El almuerzo son los 30 barras que tienen que darle. Bajo presión, los presionan. Barato. Sí, ya ellos hacen eso, son hasta descarados. Sí, una presión psicológica ahí, ve que esto va a pasar a la Procuraduría de una vez. No, entonces hacen el plan de mejoramiento. Vamos a hacer un plan de mejoramiento. Por eso es que hay que estudiar para que no nos metan miedo con esas bobaditas. Miren lo que pasa, que básicamente
que esos, digamos que son puntos claves, lo que acaba de revelar el compañero, y es el siguiente. Digamos que el hecho de no estar preparados. Miren lo fundamental que es el hecho de colocar, digamos que a dirigir los destinos de un territorio, de una nación, en manos de una persona que no está preparada. ¿Qué es lo que termina pasando? Primero, que esa persona termina siendo controlada por la que sabe, y lo controla pues obviamente buscando sus propios intereses. Segundo, la persona termina tomando decisiones erróneas, desconociendo la realidad ya sea del territorio o del país. Tercero, termina generando problemas más grandes de los que están. Porque las A decisiones que nivel toman no son personal, decisiones acertadas, no por son eso. decisiones acertadas, ¿cierto? Las decisiones que se toman no son decisiones acertadas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Pues para eso estudiamos administración pública. Nos preparamos para administrar lo público. Pues obviamente cuando entramos a ser parte de la administración, en cualquier cargo, así sea repartiendo el tinto, lo hacemos acorde a los principios de la ética y del buen gobierno, con el propósito de que se cumpla el objetivo fundamental y principal del Estado Social de Derecho, que es garantizar el bienestar general. Y eso es lo que buscamos nosotros. Ya. Aprendemos de lo mal que se está haciendo, pero para no hacerlo, para hacer las cosas como se deben. Porque si vamos simplemente a seguir, digamos que mirando lo que se está haciendo mal, diríamos entonces, apague y vámonos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que buscamos es transformar todas esas realidades. Obviamente ya hoy existen muchos más puntos de control. Ya hoy nosotros sabemos cómo debe moverse la administración, ¿cierto? Sabemos todo el cúmulo de responsabilidades que tiene el administrador público, así que cuando vemos que un funcionario público no está haciendo lo que debe hacer, se lo decimos. ¿Por qué hoy hay tanto abuso de la fuerza pública, o porque hoy se está evidenciando tanto abuso de la fuerza pública? Porque hoy los ciudadanos evidencian y se lo dicen al policía, al integrante de la fuerza pública: mire señor, esto es un mal procedimiento. Su manual de procedimiento, el procedimiento de policía, el código de policía dice esto y esto y esto, y usted debe hacer esto y esto y esto, y usted con esto me está vulnerando mis derechos. Su obligación es esta, mis obligaciones son estas, y sus derechos son estos, y mis derechos son estos, ¿cierto? Y ahí se comienza a revelar el caso, o comienza a mostrar la corrupción. ¿Pero por qué se ve eso? Por parte del ciudadano que sabe, que conoce de la vida política, que conoce de la vida pública, que conoce del Estado y entiende cómo debe ser el funcionamiento del Estado. Y le dice: señor funcionario, eso no es así. Yo recuerdo que hace unos meses tuve una charla con un policía por un enfrentamiento. Bueno, no fue enfrentamiento, un casi enfrentamiento que se genera en mi comunidad con unas agentes de aire, es decir, de la antigua Electricaribe, por una instalación de unos nuevos medidores y unas cosas que estaban colocando. Y el policía me decía, yo le decía: es que usted como funcionario público aquí no solo está para llegar y proteger los intereses de la empresa. Por sobre los intereses de la empresa está el bienestar de estos ciudadanos que están aquí sin energía eléctrica en estos momentos, simplemente porque el ingeniero de aire le dio la gana de cortar los cables. ¿Por qué usted no se ha llevado preso a ese señor? Que no estaba autorizado para cortar esos cables. Porque aquí le mostramos, es decir, la comunidad le mostró a él los permisos que se le había dado, que le había dado planeación,
a la electrificadora cuáles eran los postes, cuáles eran las manzanas y cuáles eran las casas donde iba a hacer los trabajos que iban a hacer. Es decir, todo eso lo entregó Planación porque en los barrios muchas acciones comunales hacen bien el trabajo. Y él llegó, mochó cable y recogió con el afán de llevarse unos no sé tantos kilos de cable de cobre, de alambre de cobre, que los recogieron rápido y pim, 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 y los montaron y dejaron. Cuando ya la comunidad se levantó tempranito sin luz, se dio cuenta que estaba el ingeniero con una cuadrilla, cambiando, quitando, poniendo, y lo frenaron. Entonces llegó el policía, no señores, que yo no soy funcionario. ¿Qué? Usted no es un servidor público, usted no es un funcionario público, yo soy policía. ¿Y qué es un policía? Yo no soy funcionario público. Yo sí, señor. Todos los funcionarios públicos. Usted es funcionario público y usted, además de ser funcionario, es servidor público. Y usted está obligado a cumplir la Constitución y la ley. Y lo principal aquí es velar por la seguridad y por la integridad de los ciudadanos, no de las empresas. Y me dijo, no, es que yo no soy funcionario público. ¿Cómo que un policía le va a decir a un ciudadano que él no es funcionario público? Algo que obviamente está por fuera del contexto. Entonces, si tenemos esa clase, imagínense, ya era un comandante. Era un comandante de una estación de policía. Y es donde nos damos cuenta que hay problemas en cuanto a la interpretación que le damos. Incluso como funcionarios no estamos capacitados. Entonces, cuando no hay buenos funcionarios dentro del gobierno, ¿qué pasa? Se cae el funcionamiento de las organizaciones, de las entidades, porque es que las organizaciones no son solo paredes, no son solo muebles, no son solo computadores. El elemento clave y fundamental ahí es el ¿qué? El talento humano, que es el que mueve toda esa organización. ¿Cierto? Entonces, las organizaciones buscan eso, generar procesos para traer más eficiencia en el manejo de los recursos, procesos de gestión, de atracción y promoción del talento. ¿Para qué? Para que exista o haya excelencia en el servidor público y exista transparencia. Un servidor público que sepa de la cosa pública, que además de eso también esté comprometido con su servicio, es decir, que tenga vocación de servidor público, pues obviamente va a ser una persona que le va a ser útil a la ciudadanía. ¿Qué se busca evitar con el buen gobierno? Que ese gobierno ampare y facilite la corrupción, que es lo que ustedes estaban nombrando hace un rato. No podemos permitir que el gobierno ampare y facilite la corrupción, que es lo que se ha visto los últimos años. Un gobierno amparando la corrupción. Gobierno se busca evitar con el buen gobierno un gobierno que dificulte el escrutinio público sobre su toma de decisiones. Las movilizaciones. Obviamente sabemos que en medio de las movilizaciones se generaron cosas que no eran acordes al origen y a la naturaleza de las movilizaciones, pero esas son cosas aparte que se tienen que mirar para corregir, ¿verdad? Pero no podemos decir que el escrutinio público es malo, que no podemos mirar o analizar o cuestionar las decisiones que se están tomando en el gobierno. Una reforma tributaria en medio de una pandemia, gravando cada vez más el bolsillo de las personas que menos tienen, no era básicamente la mejor decisión. No era la mejor decisión. Por eso entonces comienza la ciudadanía a pronunciarse. Con el buen gobierno se busca evitar que no se tomen en cuenta las necesidades de sus ciudadanos. El buen gobierno evita eso. La estrategia, el elemento del buen gobierno evita que el gobierno, que la administración pública no tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Por eso le dice, ven ciudadano y participa, ven organización gremial, ven asociación de usuarios, ven asociación de empresarios, ven asociación de lo que sea. Ven organización civil, organización sindical, organización social. Ven y participa para que sepas las decisiones que voy a tomar y tú me ayudes a tomar la mejor decisión para que
te produzca el mayor beneficio. Eso es lo que pretende ubicar o generar el buen gobierno. Pretende evitar que el gobierno sea irresponsable y que no rinda cuentas. Algo que no le gusta, a pocos nos gusta. No nos gusta rendir cuentas. Cuando nos preguntan, incluso desde pequeñito nos daba rabia cuando papá nos decía, ¿cuánto te gastaste? Dime cuántos vueltos te quedaron. Y ya papá sabía cuánto teníamos que traer de vueltos cuando nos mandaba a hacer una diligencia a la tienda o a donde fuera. Ya sabía. Y nosotros pretendíamos quedarnos con el vuelto, ¿verdad? Nos rendíamos cuenta, oye, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Eso hace parte de la transparencia, profe. Claro, la transparencia. La rendición de cuentas materializa la transparencia. Yo debo ser un gobierno transparente, sometido a la observancia de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda hacerme una observación, pueda cuestionarme sin yo molestarme y tratar al ciudadano de cualquier cosa, ¿cierto? Y debo decirle, mire, ciudadano, yo hice este proyecto, invertí estos recursos y se generaron estos resultados. Les confieso, señores ciudadanos, que la estrategia no me funcionó. No somos capaces de eso, de asumir el error, de entender, de decir, oye, sí me equivoqué, tomé la decisión yo solo y me equivoqué. Vengan, ayúdenme a mí entonces ahora a tomar la mejor decisión. Ahora, el buen gobierno está regido por unos principios, ¿cierto? El respeto y el reconocimiento de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque es que estamos gobernando personas que sienten, que entienden, que tienen necesidades. Y cuando tomemos las decisiones, no pretendemos o no podemos pretender denigrar a la persona con las decisiones que tomamos. Dentro del buen gobierno debe buscarse constantemente el interés general. Constantemente debe buscarse el interés general. No podemos, si pretendemos ser un buen gobierno, tener buen gobierno, no podemos pretender implementar o impulsar el interés particular. Miren, debemos aceptar dentro del buen gobierno que el pueblo es el que tiene el poder y es el que nos va a decir si las decisiones que estamos tomando son las correctas o no son las correctas. Que dentro de lo que tomamos como decisión se genere la igualdad política de todos los ciudadanos. Que generemos igualdad dentro de los ciudadanos, dentro de los pueblos. ¿Para qué? Para que no exista o para que no seamos partícipes de incrementar la brecha social o incrementar la exclusión o incrementar la diferencia, ¿cierto?, entre un ciudadano y otro. Debemos buscar la equidad, que viene siendo darle a cada quien lo que necesita. Si mi comunidad no está necesitando servicios públicos porque ya están bien, ¿para qué el municipio viene a hacer una obra de renovación, de mejoramiento de infraestructura de servicios públicos, donde sabemos que allá en aquel barrio, en aquella comunidad, en aquella localidad, no hay? Allá lo que hay son unas mangueras tiradas en la calle, allá lo que hay son escorrentías porque ahí son unas pozas y las aguas que salen de pronto de los baños van a parar a la calle, ¿cierto? Pero tenemos un sector donde constantemente lo estamos beneficiando con programas de servicios públicos, con mejoramiento de las redes de energía eléctrica, con una cosa y la otra. Entonces necesitamos buscar ¿qué? La igualdad, el respeto y la promoción de las instituciones del Estado de Derecho y la justicia social. ¿Cómo podemos nosotros buscar el respeto y promocionar las instituciones si son instituciones corruptas? Instituciones donde constantemente lo que se está haciendo es vulnerar los derechos de la ciudadanía. Nosotros debemos
tener siempre como principio el respeto de la institución donde pertenecemos. Imagínense, el alto consejero contra la corrupción termina condenado por corrupción. O simplemente el Contralor General de la República termina condenado por corrupción. El Fiscal General de la Nación termina preso por corrupción. Imagínense, las entidades que vienen siendo los que le garantizan los derechos y los principios a la ciudadanía, terminan siendo condenados. Entonces no respetamos el Estado de Derecho y no respetamos la justicia social. Es decir, no le estamos dando a la sociedad lo que la ciudad necesita y se merece. Y nosotros como ciudadanía, como sociedad, no nos merecemos que nuestros recursos se estén malversando, que se estén mal invirtiendo, que se estén perdiendo, que se los estén robando. Hay unos valores que acompañan el buen gobierno que vienen siendo la objetividad, la tolerancia, la integridad, la responsabilidad, la credibilidad. Mire eso tan importante, credibilidad e imparcialidad. Imagínense ustedes, si dejamos solo esos dos, credibilidad e imparcialidad, ya tenemos un avance significativo frente a lo que es el buen gobierno. ¿Cómo ganamos nosotros como instituciones, como institución del Estado, credibilidad? Si no es cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que está establecido bajo principios y normas éticas y morales, ¿cierto? Imparciales, que no beneficiamos a uno y perjudicamos a otro. La dedicación al servicio, la transparencia, la ejemplaridad, la austeridad, la accesibilidad, la eficacia, la igualdad de género, protección de la diversidad étnica y cultural y el medio ambiente. Todos esos son valores que hacen parte de la estrategia del buen gobierno. Y nosotros debemos ya como administradores públicos, como futuros administradores públicos, tener en cuenta que todo esto es necesario para que se genere un buen gobierno. Y ojo, el buen gobierno como estrategia ya está obsoleta. Obsoleta no porque ya no se aplique, sino porque ya después del buen gobierno vienen otras estrategias que terminan complementándola y la terminan ¿qué? Perfeccionando, dándole todavía mucho más oportunidad y facultades al ciudadano para intervenir en la toma de decisiones por parte de la administración. Existen unas reglas para el buen gobierno que vienen siendo básicamente 3 grupos. Son varias, son muchas, incluso son más de 30 reglas. Yo les vinculé una de las principales de cada una de ellas. La primera es las reglas vinculadas a la naturaleza democrática del gobierno. Dice que el gobierno promoverá, reconocerá y protegerá los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos y los pueblos. Esa es una primera regla, digamos que de las que se vinculan a la naturaleza democrática. El gobierno no es un gobierno autoritario, no es un gobierno que pretende implementar las decisiones o acciones que solo lo benefician a él o a un grupo de ciudadanos, no. Tiene que ser un gobierno democrático, es decir, que comparta la toma de decisiones con el ciudadano. Existen unas libertades de los ciudadanos y los pueblos. Existen unos derechos humanos y se deben ¿qué? Respetar. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, creemos que es algo que está por allá o se violó la Convención Interamericana. No. Estamos hablando de que simplemente si se vulnera un derecho fundamental establecido en la Constitución Política de Colombia, ahí estamos vulnerando los derechos humanos, porque los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional son los mismos derechos fundamentales reconocidos por el derecho público aquí en Colombia. Son los mismos, es más, compárelos. Y usted se va a dar cuenta que lo que cambian son unas frasecitas. Es más,
los derechos fundamentales los mejoramos. Existen también unas reglas vinculadas a la ética del gobierno. Dice que se evitará el uso abusivo del poder, en especial los privilegios informativos, reguladores y de competencias para perseguir a personas, instituciones o empresas que actúen en el marco de la legalidad. Imagínese usted que el gobierno, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de las chuzadas por parte del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí recuerda eso? ¿Jóvenes? No, profe, yo no recuerdo eso. No recuerden, eso fue hace poco, eso no tiene ni 10 años, 12 años. 2004, 2006 más o menos. 2002, 2006. Cuando, por orden de un expresidente, se comenzó a intervenir las líneas telefónicas y las comunicaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que estaba realizando unas investigaciones y que ya había condenado a más de, creo que eran 24, 26 parlamentarios. Entonces, ahí nos damos cuenta que se presentó un abuso del poder, los privilegios de la información, la regulación y el ejercicio de competencia. Le llamaban las chuzadas, profe. Claro, las chuzadas, ¿no recuerdan? Que eso es raro. Las chuzadas a los magistrados de la Corte, fue a la Corte Suprema de Justicia. Y precisamente fue la Corte Suprema de Justicia quien le tumbó la reelección a este personaje. Entonces nos damos cuenta que ahí hubo un abuso del poder. ¿En qué año fue esto? Pregunto, que se decretó el buen gobierno, más o menos en el 2006, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que precisamente cuando se estaba estableciendo el buen gobierno, se estaban cometiendo toda esa serie de irregularidades. Que también existían unas reglas vinculadas a la gestión pública, o existen unas reglas vinculadas a la gestión pública. Dice que los gobiernos actuarán de acuerdo con los principios de legalidad, de eficacia, de celeridad, de equidad y de eficiencia, que además de eso vigilarán siempre la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos generales del Estado. Lo que tiene que ver con la gestión, es decir, de cómo hacemos, qué decisiones tomamos, qué acciones implementamos, que nos pueda llegar primero a cumplir con el objetivo del Estado, a buscar el interés general, que esas decisiones y que esos recursos que tomemos, que usemos para desarrollar esas actividades o esas estrategias sean cada vez menos, que además de esos que generen el mayor impacto y que además de eso cumplan el objetivo para el cual nosotros los implementamos, los establecemos. Eso es algo fundamental. El buen gobierno va ligado a la gestión, a la ética y a la democracia del gobierno. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta siempre, siempre, siempre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, finalizando, dice aquí dentro del mismo código de buen gobierno que los gobiernos se comprometen, dice, los gobiernos firmantes determinan autónomamente la forma de incorporación a su práctica y de derecho interno del contenido del presente código. Los gobiernos firmantes se comprometen a efectuar un seguimiento permanente sobre el cumplimiento del código para asegurar su eficacia. Por su parte, el Poder Ejecutivo debe desarrollar las actividades necesarias para promoverlo. Sí sabemos que se comenzó hace algunos años a implementar lo que se llamó la urna de cristal. ¿Sí lo recuerdan? ¿Jóvenes?
Si recuerdan lo que era la urna de cristal, que ahí comenzaban los ciudadanos a hacer preguntas, a interponer quejas, peticiones, consultas acerca de cualquier asunto que tenía que ver con el gobierno nacional o cualquier entidad que hiciera parte del gobierno nacional. ¿Sí lo recuerdan? Incluso todavía está la urna de cristal. Solo que hoy, actualmente, ya no solo se habla de buen gobierno, y ahora se habla de gobierno abierto, se habla de Estado abierto, se habla de participación ciudadana, se habla de gobierno electrónico. Lo último que salió, lo último de lo que se está hablando ahora es de gobierno abierto, de Estado abierto, porque ya no solo gobierno, sino el Estado, ya no solo es de la rama ejecutiva, sino de las tres ramas, donde la rama ejecutiva, la rama legislativa y la judicial, todas las decisiones, toda su información es información disponible para que el ciudadano pueda consultarla. Ojo, obviamente que no sea información que esté protegida por cuestiones de reserva y de protegida por cuestiones de habeas data. Entonces, nos damos cuenta que el buen gobierno, a pesar de que se implementó, que se aprobó en Colombia ya hace algunos años, todavía como que hay muchas cosas, algunas cositas de las que estamos pendientes por implementar, por perfeccionar. Y lo que todavía, digamos que preocupa, es que todavía no hemos implementado a la perfección o por completo el buen gobierno, cuando ya estamos hablando de gobierno electrónico, de gobierno y de Estado abierto, de gobierno abierto, que ya es algo que todavía compromete mucho más. Es decir, no hemos terminado una cosa cuando ya nos estamos embarcando con otra. Y preocupa que todavía, porque si el buen gobierno iba implementado, iba dirigido a las altas esferas del gobierno, ya el gobierno abierto va implementado o va dirigido a todas las instancias del Estado, todas las instituciones, instancias y niveles del gobierno y del Estado. A todas, desde el nivel local hasta el nivel nacional. Ahí, en todo eso, está el gobierno abierto, que es un elemento fundamental para que la ciudadanía pueda participar. Primero, pueda conocer y segundo, pueda participar en la toma de decisiones. Y principalmente en la formulación, la aprobación no, porque eso le hace parte, digamos que función de cada corporación, pero sí formulación y ejecución de las distintas políticas públicas. Hay una actividad, vamos a compartirles. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Los profe, todo escucho. muy claro. No hay preguntas. Ok. Bueno, miren, hay una actividad que vamos a desarrollar. Y la siguiente. Dentro de la plataforma usted va a encontrar un documento que se llama Carta Iberoamericana del Gobierno Electrónico. Usted la va a encontrar ahí. Usted, a partir de la lectura de esa carta, de ese documento, que es un documento de aproximadamente 23 hojas, usted ahí primero va a identificar los objetivos, finalidades e instrumentos del gobierno electrónico. Eso, como primera medida. Segundo, va a identificar dentro de la estructura del Estado y de las entidades, ya sea del orden nacional, del orden territorial, cómo se está implementando el gobierno electrónico en Colombia. Usted me dice, no, el gobierno electrónico tiene estos objetivos, estas finalidades y estos instrumentos, y se está implementando en esta entidad, es decir, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se está implementando aquí así de esta forma. Y usted me hace una descripción clara y me narra un caso claro. Yo necesito que ese documento tenga máximo 5 hojas de extensión
norma JAPA 6, Arial 12, interlineado 1.5. Ese documento debe tener introducción, su cuerpo del trabajo, que viene siendo los 2 puntos, y por último sus conclusiones. Hay plazo hasta el próximo 8 de junio, es decir, viene siendo el próximo miércoles. Profe, ¿Sí? ¿ese trabajo es en grupo o es individual? Este trabajo es cortico, es decir, no es necesario que sea en grupo, a pesar de que es larguito, 5 hojitas, es un trabajo corto. Digamos que cuando la identificación de los objetivos, las finalidades e instrumentos del gobierno electrónico, eso es corto porque usted los puede extraer, pero sí necesito que me los cite. De ahí simplemente los extrae de la carta. Y obviamente lo que sí va a ser un poquito más, digamos que difícil, va a ser el identificar la estructura dentro de la estructura del Estado, del gobierno, de cualquier institución, cómo se está implementando o cómo se ha implementado el gobierno electrónico en esa entidad. O incluso si usted puede hablar del gobierno nacional, del Estado colombiano como tal, usted me puede hablar del Estado colombiano. Puede apoyarse de cualquier otro autor, es decir, puede buscar un documento que hable sobre gobierno electrónico en Colombia, búsquelo en Google Scholar, ahí va a haber una cantidad de documentos y de teóricos que hablan acerca del gobierno electrónico, de cómo se ha implementado. Incluso ya hay teóricos que han hecho evaluaciones acerca de las falencias, de los beneficios, de los pros, de los contras que ha tenido el gobierno electrónico en Colombia. Ya hay evaluaciones acerca de eso, de cómo se ha implementado. Profe, yo le iba a pedir un favor. Sí, señor. Bueno, le comento todos los impases que tenemos nosotros con el cronograma de actividades, que yo creo que el otro día le escribí al WhatsApp. Sí, Me perdona que de pronto fui muy atrevido en esa parte, no te preocupes. que le pedí el favor que nos aplazara, porque mire que tenemos unos cruces hoy tenemos otro cruce de clase. Tenemos esta clase con usted y tenemos una clase con contratación estatal de 6 a 8. O sea, se cruzan las 2 clases. Mire cómo hice yo. Entré a la clase suya, entré un ratico a aquella y me vine para acá porque es importante. De pronto esta clase estuvo con Se usted, que yo cruzaron no las estuve en la clases clase pasada. Sí, señor. y no le Entonces, mire que ahora no sé. No le comentaron a la Reina. coordinadora del programa porque es que eso no está bueno, que se les crucen las clases. No está bueno, profe, y así pasó la vez pasada, por eso fue que le pedí el favor que nos colaborara en esa parte. Entonces, lo que le iba a comentar, profe, es lo siguiente: tenemos un foro ahí que nosotros, pues a raíz del despelote que tenemos ahí, no pudimos realizar, a ver si nos colabora. Ese es el foro de la primera actividad. Bueno, yo les voy a habilitar el foro. Un foro que usted colocó ahí. Y les voy a habilitar para que presenten también la primera actividad. Vamos a ver hasta qué fecha. Ah, bueno, le agradezco. Profe. No, yo la alcancé a actividad realizada, entonces les doy hasta el 4. Hasta el sábado 4 para que carguen esa. Para la actividad, para la primera. Sí, señor, hasta el sábado 4. Ya por lo menos nosotros hicimos lo que fue, que no sabemos cómo nos salió, porque fue corriendo que lo hicimos, fue maratónico, porque usted no nos contestó si sí o no nos las iba a aplazar. Entonces ya la tenemos ahí. De todas maneras, pues es importante, si nosotros revisamos y miramos que podemos arreglarla, pues yo creo que sería importantísimo. Listo. Pues yo se las voy, le voy a correr la fecha y se las habilito. Permítanme un momentico. ¿Esta actividad 2 cuándo la habilita, profe? Esta la voy a habilitar, la voy a subir de una vez. La voy a subir enseguida. La voy a subir enseguida. Y vamos a ver. Mire que estamos tan despistados con esto, profe, que entramos a una clase con el profesor Bernardo Ávila, que también está dando también lo mismo, ¿verdad? De la administración pública a la gestión pública territorial. Y nos quedamos en una clase con él casi toda la clase, porque ese día pues miramos que, pero después miramos, no, pero si es que no es el mismo profesor, entonces estamos bastante confundidos con eso. Sí, pero ya sí ya comenzamos. Sí, 2 grupos. Entonces, Profe. Hicimos una clase con Bernardo. Profe. Sí. Una pregunta, ¿hasta cuándo va a estar habilitado
el ensayo que está pendiente, el primer ensayo. Usted dijo que no lo iba a habilitar. Ese es Hasta el que 4. se los voy a habilitar hasta el 4, hasta este sábado. Hasta este sábado. Ah, bueno, Sí, listo, sí, profe, claro. porque yo tampoco lo he hecho. Entonces, me da tiempo de hacerlo entonces mañana y subirlo enseguida. Ok, vamos a... Gracias, profe. No de nada para servirte. Vamos entonces. Bien. Bueno, hágame un favorcito, porfa. Colóquenme en el chat. Colóquenme sus nombres para que me salga ahí la asistencia. ¿Sí? Y si pueden, también me prenden las camaritas. Vamos a ver cómo hacemos. Así. Listo, perfecto. Vamos a hacer una captura de pantalla. Tener aquí la asistencia. Ustedes no tienen un grupo de WhatsApp, pregunto. Listo, bueno, escríbame ahí en el chat, entonces, bueno, vamos a ver, para copiar aquí un momentico la asistencia, ¿ya están todos? ¿Quién falta? Rita, Nenvan, Juan Guillermo, Werner, Edwin, son 5, 4, 5, ok, perfecto. Gracias, gracias Rita. Copiar del chat los que están acá. Oye, bueno, gracias, muy amables. Podemos dar por terminada la clase. Inmediatamente voy a subirles la actividad para que la tengan ahí. Gracias, profe. Feliz Muchas noche. gracias, profe. Igualmente, profe. feliz noche, Hasta que tengan un luego. buen fin de semana. De pronto lo más probable es que les habilite también un foro para este sábado, que no tenemos clase sincrónica, sino plataforma. Entonces, estoy viendo cómo les resuelvo para subirle las grabaciones de las clases. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, gracias. Listo, listo.